En el año 1886, en los laboratorios de una floreciente civilización occidental, se patentaba la fórmula de la bebida más famosa de la historia. La vendieron como un tónico, un milagro de la química moderna. Pero lo que no contaron, lo que enterraron bajo montañas de publicidad y mentiras corporativas, es que el alma de esa fórmula no nació en un laboratorio. Su ingrediente central, la nuez de cola, fue robado. Robado de los pueblos de África Occidental, donde durante milenios fue mucho más que un simple estimulante. Era medicina sagrada, un pilar de su cultura y un catalizador para la conexión espiritual. El secreto no era solo la cafeína. Era el conocimiento ancestral de cómo esta planta, combinada con otros elementos, generaba un estado de alerta sostenido o una resistencia física y mental que la industria moderna jamás ha podido replicar sin venenos químicos. Este conocimiento fue sistemáticamente silenciado. Sus guardianes originales tachados de primitivos, mientras sus tesoros eran saqueados y patentados. Existen documentos, registros de expediciones y patentes que trazan un mapa claro de este expolio biológico, una ruta de la vergüenza que va desde las costas de Nigeria y Ghana hasta las cajas registradoras de Occidente. Esta es la historia de una supresión deliberada, la prueba de que la verdadera farmacia de la humanidad ha sido prohibida para mantenernos dependientes. Bienvenido a nuestro canal. Si este conocimiento resuena en ti, si sientes que algo te fue arrebatado, suscríbete y únete a nosotros en la recuperación de nuestro legado. No hubo un solo inventor. No hubo un hombre de bata blanca en un laboratorio estéril decidiendo el destino de la humanidad. Los verdaderos protagonistas de esta historia no tienen nombre ni patente, porque su ciencia no era una propiedad, era un legado. Eran los pueblos de África Occidental, los Yoruba, los Igbo, generaciones de guardianes que entendían la tierra no como un recurso a explotar, sino como una farmacia viva. Su laboratorio era la propia selva, sus herramientas, milenios de observación, de prueba y de transmisión oral. Lo sabemos porque los saqueadores, en su arrogancia, lo dejaron todo por escrito. Lo vemos en documentos como el Informe Colonial Británico de Recursos Africanos de 1882, archivado bajo el gélido Código C. 3086. Un documento que no habla de medicina ni de cultura, sino de activos botánicos con potencial comercial. En sus páginas amarillentas describen con una precisión clínica lo que observaban. Hablan de guerreros que masticaban la nuez de cola y adquirían una resistencia que desafiaba la lógica occidental. No era la energía nerviosa y sucia del café que nos venden hoy. Era una lucidez sostenida, una capacidad para marchar durante 2 días seguidos con un enfoque absoluto, sin el colapso posterior. Era una amenaza. Porque un pueblo que tiene acceso libre a una fuente de energía y concentración como esa es un pueblo difícil de someter. El informe lo describe fríamente. Pero las fotografías de la época lo gritan. Hombres de 1,80 m y 100 kilos de puro músculo, cuya resistencia física era comparada en los diarios de los exploradores con la de una máquina de vapor incansable. Pero la supresión fue más allá. En la misma región, en la zona que hoy conocemos como Igbo Ora, en Nigeria, los misioneros registraron lo que llamaron una anomalía biológica. Una tasa de nacimientos de gemelos que era, y sigue siendo, la más alta del planeta. 45 por cada 1000 nacimientos. 4 veces más que la media mundial. Lo catalogaron como una rareza, una curiosidad estadística. Pero la verdad estaba enterrada en la dieta de su gente. El ñame nigeriano, una variedad específica que crece en esa tierra, contiene una sustancia natural que funciona como un potente estimulador de la ovulación múltiple. Esto podría parecer un cuento, una leyenda tribal, si no fuera porque los propios registros occidentales lo confirman. Hoy, la industria farmacéutica invierte miles de millones en sintetizar potenciadores de la fertilidad,
que provocan una cascada de efectos secundarios, mientras la solución real, la original, ha sido silenciada y despreciada como comida de pobres. Todo este conocimiento representaba la autonomía, la verdadera libertad. ¿Para qué necesitas sus venenos envasados si la naturaleza te da resistencia, concentración y fertilidad? El plan era evidente y fue ejecutado con una precisión militar. Identificar el activo, saquear la planta, aislar el compuesto en un laboratorio europeo, patentarlo con un nombre nuevo y venderlo de vuelta a los nietos de quienes lo descubrieron. Se aseguraron de borrar la fuente, de llamar brujería a su ciencia y folclore a su farmacia. El expolio no fue solo de recursos, fue la supresión deliberada de un poder que nos pertenece a todos. Nos han enseñado a pensar en la Tierra como un almacén de químicos. Nos venden nitrógeno, fósforo y potasio en sacos de plástico, como si una planta fuera una simple receta de cocina. Esta es la primera mentira, la supresión fundamental sobre la que se construyó toda la industria del veneno, porque la verdadera fuerza que impulsa la vida no es solo química, es física, es electricidad. Nos lo ocultaron porque no se puede empaquetar y vender la energía del cielo. La atmósfera que nos rodea no es un espacio vacío, es un condensador gigantesco, una batería natural de escala planetaria. La superficie de la Tierra tiene una carga eléctrica negativa, mientras que la ionosfera, a kilómetros sobre nuestras cabezas, vibra con una carga positiva. Entre estos dos polos existe una diferencia de potencial eléctrico constante, un campo invisible conocido como el gradiente de potencial atmosférico. Hablamos de una tensión real, medible, de unos 100 a 300 voltios por cada metro de altura. Está ahí, ahora mismo, a tu alrededor, un océano de energía libre y silenciada. Y la planta, en su sabiduría milenaria, lo sabe. Una planta no es solo un organismo biológico, es una antena de carne y hueso. Sus raíces se anclan en el polo negativo, la tierra, y sus hojas se elevan hacia el polo positivo, el aire. Se convierte en un conductor natural, un puente viviente por el que fluye un goteo constante de iones, una corriente vital minúscula que alimenta sus procesos. Pero este sistema natural, aunque perfecto, puede ser amplificado. Y aquí es donde entra en juego un conocimiento prohibido, una tecnología tan simple que representa la mayor amenaza para el modelo de negocio agroquímico. El cobre. El cobre es uno de los conductores eléctricos más eficientes que existen, inmensamente superior a los tejidos húmedos de una planta. Cuando insertamos una simple varilla de cobre en la tierra y la enroscamos suavemente alrededor del tallo de una planta, no estamos haciendo magia, estamos aplicando física pura. Estamos creando una autopista para esa energía atmosférica, superando la resistencia natural del tallo y entregando ese flujo eléctrico directamente a la estructura celular de la planta. Este aumento de corriente no es pasivo. Provoca lo que la biología llama potenciales de acción. Es como enviar una señal de alerta a cada célula. Esta descarga eléctrica controlada despierta mecanismos de defensa latentes, acelera la absorción de nutrientes e iones del suelo y optimiza la fotosíntesis. La planta no solo crece más rápido, crece más fuerte, más resistente a plagas y enfermedades. Porque su sistema inmunológico innato ha sido sobrealimentado eléctricamente. ¿Comprendes ahora la magnitud de la supresión? ¿Para qué necesitas comprar sus pesticidas si la propia planta se convierte en una fortaleza? ¿Para qué quieres sus fertilizantes sintéticos derivados del petróleo si puedes conectar tus cultivos directamente a la fuente de energía inagotable de la tierra? Una bobina de cobre cuesta unos pocos euros y dura décadas. Un saco de fertilizante es una suscripción de por vida a su sistema de dependencia. Enterraron este conocimiento bajo el término de pseudociencia, mientras patentaban venenos que esterilizan la tierra. Nos vendieron química en una bolsa porque la física del cielo es gratis. Nos desconectaron de la tierra y del cielo para poder vendernos su imitación tóxica. Esta es la liberación.
Entender que la solución definitiva nunca estuvo en una tienda, sino enterrada en los libros de física y en la sabiduría de nuestros antepasados. Esta antena de cobre es una llave poderosa que abre una puerta a un crecimiento que ellos te dijeron que era imposible sin sus venenos. Pero la cerradura de nuestra autonomía tiene muchas más muescas, y la industria se aseguró de robar y enterrar el llavero completo. Lo que acabas de ver no es un truco aislado. Es la punta de un iceberg de conocimiento prohibido. Es una pieza de un puzzle gigantesco que, una vez completo, te libera para siempre de sus supermercados, de sus farmacias y de sus mentiras envasadas. Porque la supresión no se limitó a la electricidad de la atmósfera. ¿Qué hay del agua? Nos la venden muerta, clorada, despojada de su estructura vital. Pero existe un método, tan antiguo como los acueductos romanos, para devolverle al agua su memoria, su carga energética original, convirtiendo un simple riego en una transfusión de vitalidad para tus plantas. Un conocimiento silenciado porque no se puede embotellar ni vender. ¿Y qué hay de las frecuencias? Nos han hecho creer que las plantas son seres pasivos, pero la verdad es que se comunican. Operan en una sinfonía silenciosa, una red de frecuencias vibratorias que la ciencia de nuestros antepasados sabía cómo escuchar y armonizar. Existen combinaciones de plantas que, al sembrarse juntas, no solo se protegen mutuamente de las plagas, sino que amplifican sus propiedades nutricionales y medicinales, creando un escudo sónico invisible. Es la verdadera Internet del suelo, y ellos nos la ocultaron para vendernos sus pesticidas. El cobre, el agua estructurada, la agrosinfonía, el poder de los ciclos lunares. Son todo piezas de la misma ciencia ancestral, la ciencia de la vida. He pasado la última década desempolvando archivos olvidados, traduciendo textos que la academia desprecia y hablando con los últimos guardianes de este legado. Y he conseguido recuperar más de 12 técnicas prohibidas, métodos tan efectivos y sencillos como el que te he mostrado, que constituyen una amenaza directa al modelo de negocio que nos esclaviza. Si sientes que ha llegado el momento de recuperar todo el arsenal, he reunido estas 12 técnicas silenciadas en una guía completa, un manual de liberación para el agricultor soberano. La tienes en el primer enlace de la descripción. No es para curiosos, es para aquellos que están decididos a cortar las cadenas. Pero nuestra labor aquí, ahora, es seguir desenterrando la verdad. Porque la supresión no solo fue en el campo, fue en nuestra propia sangre. Nos robaron la farmacia de la tierra, pero también nos desconectaron de la farmacia que llevamos dentro. Y la prueba de ello se encuentra en un mineral tan común que probablemente lo tengas ahora mismo en tu cocina. Un mineral que, usado correctamente, tiene el poder de desafiar a toda la industria del dolor. Todo cambió cuando terminó la guerra. Las fábricas que durante años habían escupido municiones y explosivos se quedaron en silencio. Pero un imperio industrial no muere, se transforma. La misma ciencia que aprendió a arrancar nitrógeno del aire para fabricar bombas, el proceso Haber-Bosch, fue reempaquetada como la salvación de la humanidad. Nos contaron que iban a alimentar al mundo. La verdad es que encontraron una forma de vendernos una guerra distinta, una guerra silenciosa contra la Tierra. Las cifras no mienten. En 1950, el mundo consumía apenas 14 millones de toneladas de fertilizantes sintéticos. Para el año 2000, esa cifra se había disparado a más de 140 millones. Hoy supera los 200 millones de toneladas. Un crecimiento exponencial que no se corresponde con la necesidad, sino con el beneficio. Y aquí reside la lógica perversa de su modelo. La antena de cobre, la sabiduría ancestral, es una solución definitiva. La compras una vez, la instalas y te liberas. Su coste es ridículo y su vida útil, décadas, es autonomía. El fertilizante químico, sin embargo, es una suscripción de por vida. Es un veneno adictivo para la tierra. El primer año los resultados parecen milagrosos, pero ese chute químico destruye la microbiología del suelo. Mata la fábrica invisible que alimenta a las plantas de forma natural.
Al año siguiente, la Tierra está más débil y necesitas una dosis mayor para obtener el mismo resultado. Es el modelo de negocio perfecto. Un producto que crea la necesidad de sí mismo en dosis cada vez mayores. Es una sentencia de dependencia perpetua. Para que este modelo triunfara, no bastaba con venderlo. Tenían que aniquilar cualquier alternativa. Y su arma más poderosa no fue química, fue el ridículo. Financiaron cátedras enteras en las universidades de agronomía para que una nueva generación de técnicos, con sus batas blancas e impolutas, predicara el evangelio de las tres letras, NPK. Vemos las imágenes de la época. El catedrático, con su título enmarcado en la pared, riéndose en la cara del anciano que hablaba de la luna, del cobre o de la vitalidad del agua. Convirtieron la sabiduría en superstición. Usaron la palabra ciencia como un garrote para aplastar el conocimiento que no podían patentar. Silenciaron a nuestros abuelos llamándolos ignorantes, mientras nos vendían un veneno en sacos de plástico que esterilizaba el mismo suelo que prometían salvar. No fue un error de cálculo. Fue la decisión económica más rentable de la historia de la agricultura, sustituir una solución por una adicción. Durante décadas, la ciencia oficial, la de las batas blancas y los despachos financiados por la industria, se burló de este conocimiento. Lo llamaron folclore, pseudociencia, la superstición de viejos ignorantes que se aferraban a un pasado obsoleto. Nos dijeron que la única vía para el progreso era la química, sus sales sintéticas, sus venenos embotellados. Pero la verdad, como el agua, siempre encuentra una grieta por la que salir. Y la grieta apareció en un lugar que no esperaban. Tuvieron que pasar casi 100 años para que la ciencia oficial, arrastrando los pies y obligada por la evidencia, se atreviera a probar lo que nuestros antepasados daban por sentado. Lo vemos en los informes del proyecto de la Academia China de Ciencias Agrícolas. Un estudio masivo llevado a cabo no en un pequeño laboratorio, sino a lo largo de más de 800 hectáreas de cultivo real. Imagina la escena. Campos de trigo, maíz y hortalizas divididos en dos. Por un lado, el modelo industrial moderno con su cóctel completo de fertilizantes y pesticidas. Por otro, parcelas idénticas donde la única intervención fue la instalación de estas sencillas antenas de cobre. La tecnología silenciada. Durante 5 años, midieron, compararon y analizaron cada dato. Esperaban demostrar que era un truco inútil. Pero los resultados, publicados en revistas que ya no podían ignorar, fueron una bofetada a un siglo de mentiras corporativas. En los campos tratados con la electrocultura, registraron un aumento medio de la producción de entre el 20 y el 45%, dependiendo del cultivo. Pero eso no es lo más importante. La verdadera amenaza para su modelo de negocio vino después. El uso de pesticidas se redujo en más de un 70%. ¿Por qué? Porque las plantas, eléctricamente sobrealimentadas, activaron sus defensas naturales. Se volvieron robustas, casi inmunes a las plagas y hongos que devastaban las parcelas vecinas. Y la necesidad de fertilizantes nitrogenados, la droga de la que han hecho adicta a nuestra tierra, se desplomó a más de la mitad. Los científicos, en su lenguaje frío y aséptico, hablaron de optimización de la absorción de iones y de mejora de la actividad microbiana rizosférica. Pero lo que realmente habían hecho era validar, con sus caros equipos y sus complejos algoritmos, la sabiduría que un agricultor de los años 20 ya aplicaba con un simple alambre y su intuición. No habían descubierto nada. Habían confirmado un conocimiento que fue deliberadamente enterrado porque era demasiado barato, demasiado eficaz y sobre todo porque te hacía libre. La prueba ya no está solo en las fotografías en blanco y negro o en los diarios de nuestros abuelos. Ahora está en sus propios informes, en sus bases de datos, sellada con el membrete de la ciencia moderna. La supresión ha terminado, el conocimiento ha sido desenterrado y esta vez no van a poder volver a enterrarlo. Ha llegado el momento de que recuperes el control. Basta de teoría.
Vamos a la práctica, a la acción directa que te libera de su sistema. Lo que te voy a explicar es tan sencillo que su supresión constituye un crimen contra la autonomía humana. Para construir tu propia antena de energía atmosférica necesitas una sola cosa: alambre de cobre desnudo. Olvídate de los cables recubiertos de plástico o esmaltados. Necesitas cobre puro. Un calibre de entre 1,5 y 2,5 milímetros de grosor es más que suficiente. Corta un trozo de unos 40 o 50 centímetros. Ahora, toma uno de los extremos y, usando tus dedos o un palo del grosor de tu pulgar, crea una espiral. Aquí viene el primer detalle crucial que fue silenciado: la dirección del giro. Si te encuentras en el hemisferio norte, la espiral debe girar en el sentido de las agujas del reloj, de izquierda a derecha. Si estás en el hemisferio sur, debe ser al contrario. Esto no es un capricho estético, es sintonizar la antena con el flujo natural de la energía electromagnética de la Tierra, el efecto Coriolis a escala botánica. Deja el resto del alambre recto. Esta es tu antena. El extremo recto se clava en la tierra, junto al tallo de la planta que quieres sobrealimentar. La profundidad es crítica. Entiérralo entre 10 y 15 centímetros, ni más ni menos. Así garantizas una conexión perfecta con la carga negativa del suelo. Y ahora, el secreto final, la clave que convierte un simple trozo de metal en una tecnología prohibida: la orientación. La espiral, la parte que queda en el aire, debe apuntar hacia el norte magnético. Usa la brújula de tu teléfono, no tiene pérdida. Al hacer esto, no estás poniendo un adorno en tu maceta. Estás alineando un circuito pasivo con el campo magnético planetario, creando una autopista directa para que la energía del cielo fluya hacia las raíces. Ahora te lanzo un desafío de riesgo cero. Coge 2 plantas de maceta idénticas, la misma especie, la misma tierra, el mismo riego. En una, instala esta antena, en la otra no hagas nada. El coste total de este experimento es menor que el de un café en cualquier bar. Es una inversión ridícula para una verdad que puede cambiar tu vida. Durante las próximas semanas, simplemente observa. No me creas a mí, crea a tus propios ojos. Compara el vigor, el color de las hojas, la resistencia a las plagas. Cuando veas los resultados, y te aseguro que los verás, la pregunta importante no será si esto funciona. La pregunta que te asaltará, la que te quitará el sueño es: ¿qué más te atreverías a hacer? ¿Qué cultivarías? ¿Qué crearías si el dinero no gobernara el mundo? ¿Qué serías capaz de construir si las soluciones más poderosas fueran casi gratuitas? Esta es solo una de las llaves que nos robaron. Suscríbete y activa las notificaciones, porque el próximo archivo que vamos a desclasificar te demostrará cómo un mineral que tienes ahora mismo en tu cocina fue prohibido por la industria del dolor. La supresión ha terminado. La recuperación de nuestro poder solo acaba de empezar.